África se encuentra en una gran colina de descubrimientos increíbles, asombrosos e inquietantes que siguen asombrando a los científicos a día de hoy. Estos descubrimientos son impresionantes y si no se mencionaran nadie los creería, así que en este vídeo compartiremos con ustedes 50 cosas que los científicos descubrieron en África y que conmocionaron al mundo. Cámara oculta de la Gran Pirámide. Recientemente se ha producido un asombroso descubrimiento en el interior de las legendarias pirámides egipcias. Imagine una cámara oculta durante 4 milenios y medio, como una cápsula del tiempo a la espera de revelar sus secretos. Este misterioso corredor, de unos impresionantes 9 metros de largo y más de 1,80 m de ancho, fue desenterrado cerca de la entrada principal de una de las famosas pirámides de Giza. Esta revelación salió a la luz gracias al proyecto de exploración de las pirámides, generosamente apoyado por el Ministerio de Antigüedades egipcio. No recurrieron a palas y picos. No, emplearon tecnología punta para descubrir este enigmático espacio escondido en la cara norte de la pirámide de Khufu. A pesar de sus esfuerzos, los arqueólogos siguen rascándose la cabeza sobre la finalidad de esta cámara. Es como un enigma a la espera de ser resuelto. Y la respuesta parece encerrada, oculta al acceso exterior. Para descifrar este antiguo enigma, se desató un tesoro de técnicas innovadoras. Las mediciones por ultrasonidos y los radares de penetración en el suelo fueron como varitas mágicas que permitieron a los científicos detectar el corredor. Después desplegaron radiografías avanzadas y un endoscopio. Piense en ello como una diminuta cámara con la misión de captar imágenes del interior del propio corredor. El resultado, una cascada de imágenes que han encendido aún más la curiosidad y la emoción por los misterios que esconden estas imponentes pirámides. Es como si el pasado nos hubiera susurrado un secreto tentador, y nosotros fuéramos todo oídos, ansiosos por desvelar las antiguas maravillas que encierra el corazón de las grandes pirámides de Egipto. Nuevas especies humanas. ¿Qué descubrimiento podría ser más trascendental que el hallazgo de una nueva especie humana? En 2015, precisamente un descubrimiento de este tipo dio que hablar cuando en las profundidades de un sistema de cuevas sudafricanas se descubrió un alijo de fósiles que revelaba un antiguo homínido con una mezcla de rasgos primitivos y similares a los humanos. Este primo humano recién identificado recibió el nombre de Homo naledi. Los restos de al menos 15 individuos se encontraron apilados en una cámara subterránea traicioneramente pequeña, apodada la Cámara Marcada. Su colocación sugiere un comportamiento ritual que antes se creía exclusivo de los humanos modernos y los neandertales. Esto convierte las prácticas funerarias del Homo naledi en una revelación científica. El Homo naledi presenta una extraña mezcla de rasgos antiguos y modernos. Manos, pies y extremidades comparten notables similitudes con los nuestros, pero la caja del cerebro es apenas entre 560 y 610 centímetros cúbicos, más pequeña que la de un gorila. Otros rasgos similares a los de los simios son las articulaciones de los hombros, que maximizan la capacidad de trepar, pero los expertos confirmaron que la locomoción bípeda completa del naledi, sus pies y extremidades inferiores similares a los humanos, le permitían caminar largas distancias. Esta adaptación clave surgió increíblemente pronto en la evolución de nuestro linaje. En comparación con el agrandamiento del cerebro, datar los restos de los naledi resultó todo un reto con resultados poco concluyentes. Los expertos están reevaluando ahora cómo se homodiversificó y propagó nuestro género. Una antigua maravilla de 5.000 años. El yacimiento del Pilar Norte de Lotigam, en Kenia, no es un montículo cualquiera. Es un antiguo lugar de descanso que se ha mantenido en pie durante unos asombrosos 5.000 años. Está enclavado en una tierra llena de vibrantes areniscas rojas y formidables rocas volcánicas. Pero lo que lo hace verdaderamente único es su forma. Imagine un círculo de enormes rocas que encierran un centro sagrado adornado con pilares. Este lugar no es un cementerio cualquiera, sino un cementerio meticulosamente planificado. Durante siglos, los pastores nómadas de la antigüedad, generación tras generación, eligieron este lugar para dar sepultura a sus queridos difuntos. Aquí está lo verdaderamente interesante. Aunque solo se ha excavado una pequeña parte de este tesoro histórico por respeto a su antiguo significado, nos ha proporcionado algunos artefactos asombrosos. Piense en cerámica, joyas deslumbrantes y un tesoro de otras reliquias de aquella época. Estos artefactos ofrecen una visión del pasado que revela las vidas y culturas de nuestros antepasados. Lo verdaderamente asombroso
es cómo esto desafía nuestras ideas sobre las sociedades antiguas. Normalmente, las grandes estructuras implican jerarquías sociales en las que los ricos son los más beneficiados. Pero en el norte del Otagam es diferente. Aquí, los valiosos artefactos se repartieron por igual entre personas de todas las edades y sexos. Esto da a entender que la sociedad que había detrás de este enterramiento valoraba más la igualdad y la unidad que la jerarquía. Es como un pedazo de la antigua utopía aquí mismo en la Tierra. Niasaurus, el dinosaurio más antiguo de África. Los restos de dinosaurio más antiguos descubiertos en África datan de hace más de 200 millones de años y se remontan a principios del período Jurásico. Estos fósiles excepcionales, que fueron desenterrados en la formación Hatangian Aged Lower Elliot, en el sur de África, nos brindan una fascinante visión de la historia de los dinosaurios en el continente africano. Entre los fósiles encontrados, destaca el Niasaurus parringtoni, considerado uno de los primeros dinosaurios conocidos del continente. Este dinosaurio bípedo, de tamaño relativamente pequeño, medía aproximadamente entre 2 y 3 metros de longitud, lo que nos ayuda a comprender mejor la diversidad y evolución de los dinosaurios en África durante esa época. Se han identificado restos fosilizados de sus patas, caderas y columna vertebral. Los científicos estiman que este dinosaurio habitó la Tierra hace unos 245.000 millones de años. Este entorno se caracterizaba por un ecosistema único y unas condiciones geológicas diferentes, lo que proporciona un contexto fascinante para comprender la vida en ese periodo. Al encontrarse entre los dinosaurios más antiguos, como el Niasaurus, este descubrimiento también ayuda a los investigadores a comprender las fases iniciales de la diversificación de los dinosaurios y los factores que influyeron en sus trayectorias evolutivas. Estos fósiles ofrecen valiosas pistas no solo sobre su anatomía, comportamiento y entorno, sino también sobre la interacción de los dinosaurios con su ecosistema y las adaptaciones que desarrollaron a lo largo del tiempo. Cabezas de Lydenburg. En la década de 1950, un descubrimiento fortuito en Sudáfrica desenterró indicios de una antigua cultura perdida en el tiempo. Esparcidos por una granja, había fragmentos de 7 cabezas huecas de terracota esculpidas por indígenas más de 1000 años antes. Estos misteriosos artefactos pasaron a conocerse como las cabezas de Lydenburg. Las cabezas llevaban marcas y diseños decorativos que indicaban un profundo significado para sus creadores desaparecidos hace mucho tiempo. La razón por la que se elaboraron las cabezas sigue siendo desconocida sin registros escritos, pero enterrarlas cuidadosamente juntas implica un significado ritual. 2 cabezas eran lo suficientemente grandes como para llevarlas como máscaras, mientras que 5 contenían agujeros que sugieren que se sujetaban a las prendas como adornos. Una cabeza representaba un animal, probablemente conceptos espirituales, relacionados con transformaciones a través de la imaginería animal. Las 7 cabezas oscilaban entre el estilo naturalista y el abstracto. Los rasgos humanos moldeados con realismo mostraban habilidades técnicas de escultura, pero los rostros presentaban extensas marcas geométricas de escarificación que transmitían información que ya no se comprende. Las grietas y las piezas que faltan indican una posible destrucción ritual, haciéndose eco de las ceremonias practicadas hoy en día por las tribus que consisten en romper objetos para liberar su esencia. Aunque su significado completo se ha perdido, la maestría técnica y los detalles simbólicos de las cabezas Lydenburg insinúan la sofisticación cultural de las primeras civilizaciones africanas, anteriores al contacto europeo. Su belleza ornamentada y su propósito enigmático resuenan a través de los tiempos, invitando a la imaginación sobre el pasado no escrito de África. El misterioso Lago Rosa, de Senegal. El Lago Rosa, también conocido como Lago Redba, es una maravilla natural realmente extraordinaria y cautivadora. Se encuentra justo al noreste de la bulliciosa capital, Dakar. Lo que distingue a este lago es su asombroso color rosa, que es una obra maestra visual en sí mismo. El encantador tono rosado del lago no es obra de la magia, sino el resultado de un fascinante proceso natural. Debe su color único a unos diminutos organismos llamados Dunaliella salina y a un tipo especial de bacterias. Estos minúsculos seres se alían para producir un pigmento rosa rojizo que transforma el agua en un vívido espectáculo.
Cuando los rayos del sol danzan sobre la superficie del lago, crean un impresionante despliegue de colores. Dependiendo de la hora del día y del ángulo del sol, podrá presenciar una gama de tonos que van desde los suaves pasteles hasta los vibrantes magentas. Es como un espectáculo de luces propio de la naturaleza. El lago Rosa es más que una bella vista, es vital para la comunidad local. Durante generaciones, los lugareños han cosechado sal allí. Cuando el lago se seca en la estación seca, deja tras de sí cristales de sal. Las familias los recogen a mano. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo, creando relucientes montículos blancos junto a la orilla. Es un trabajo duro, pero esencial. La sal recogida se limpia, se procesa y se vende a nivel local y mundial, proporcionando ingresos y preservando su patrimonio cultural transmitido durante siglos. El bosque de piedra de Madagascar. El bosque de piedra de Madagascar es un yacimiento excepcionalmente notable que se asemeja a un bosque hecho de piedra. Se encuentra dentro del Parque Nacional de Tsingy de Baimaraja. Este sobrecogedor paisaje ha sido modelado a lo largo de millones de años por la erosión gradual de la roca caliza. El término Tsingy, que significa un lugar en el que no se puede caminar descalzo en la lengua local malgache, describe acertadamente el terreno escarpado de esta zona. Las formaciones rocosas, algunas de las cuales se elevan más de 30 metros, presentan bordes afilados y superficies escarpadas, resultado de la disolución gradual de la caliza por el agua de lluvia. Además, este asombroso bosque de piedra es hogar de una diversa variedad de flora y fauna. Las plantas adaptadas a las condiciones extremas de este entorno desafiante se aferran a las rocas, creando un paisaje único. Entre las especies más destacadas se encuentran las orquídeas endémicas y los helechos gigantes. Los visitantes pueden disfrutar de la belleza natural mientras exploran los senderos que serpentean a través del bosque. La importancia geológica del bosque de piedra de Madagascar también es notable. Los científicos han descubierto fósiles y evidencias de antiguos ecosistemas que proporcionan una visión fascinante de la historia de la Tierra. Los estudios continúan revelando nuevos hallazgos y contribuyendo al conocimiento científico. Más allá de sus maravillas geológicas, el bosque de piedra también alberga diversas formas de vida. Lémures, camaleones y especies vegetales únicas se han adaptado con éxito a este desafiante entorno. Dinosaurio descubierto en Zimbabue. Científicos de Zimbabue han desenterrado una nueva especie de dinosaurio que desafía nuestra comprensión de la evolución. El dinosaurio, llamado Imbirusaurus roti, apodado Marathi, fue descubierto en 2017 por un equipo de investigadores dirigido por Christopher Griffin, de Virginia Tech. El equipo estaba excavando en la formación Pebbly Arcos, en el distrito de Dande, en Zimbabue, cuando encontró el esqueleto casi completo de Marathi. Marathi es un pequeño herbívoro bípedo con un pequeño cráneo triangular. Medía apenas 1 metro con 80 centímetros de largo y medía solo 1,5 metros a la altura de la cadera, y vivió a finales del período Triásico, hace unos 230 millones de años. Este descubrimiento significa que los primeros sauropatomorfos no eran ya grandes y gigantescos, eran pequeños y bípedos, y solo evolucionaron hasta convertirse en gigantes más adelante. Esto tiene implicaciones para nuestra comprensión de la cronología del linaje humano, ya que los sauropodomorfos son los antepasados de los mamíferos. El descubrimiento de un pequeño sauropodomorfo bípedo sugiere que los primeros mamíferos también eran pequeños y bípedos. Esto significa que el linaje humano puede haber evolucionado a partir de pequeños antepasados bípedos y no de gigantescos antepasados cuadrúpedos. Las ruinas de Bokoni. Las ruinas de Bokoni, escondidas en la pintoresca provincia de Mpumalanga, en Sudáfrica, son nada menos que una cautivadora maravilla arqueológica. Estas antiguas estructuras de piedra, meticulosamente elaboradas por el pueblo Bokoni, son como entrar en una máquina del tiempo que nos transporta a las raíces de la actual comunidad Bokoni. Abarcando una vasta extensión, las ruinas de Bokoni muestran una impresionante variedad de construcciones de piedra. Hay grandes muros de piedra que parecen ascender en gráciles escalones, enigmáticas disposiciones circulares de piedras que insinúan rituales ocultos y otras formaciones hipnotizantes que desafían la explicación convencional. Arqueólogos e investigadores se encuentran en una apasionante búsqueda para desentrañar los secretos de estas ruinas. Es como armar un intrincado rompecabezas en el que cada piedra cuenta una historia. Algunas de estas estructuras sirvieron como prácticos refugios contra los duros elementos de la naturaleza
asemejándose a la curva protectora de la uña de un gato. Algunas formaciones llevan marcas de antiguas ceremonias, insinuando los ricos rituales que una vez se celebraron aquí. Estos diseños también sugieren una defensa estratégica, como planos para la supervivencia grabados en piedra. Aunque su edad exacta sigue siendo un misterio, los expertos estiman su antiguo origen. Estas ruinas, como ecos del pasado, ofrecen una visión profunda de la vida, las interacciones y las adaptaciones del pueblo Bokoni. Son puertas a la comprensión de esta civilización perdida. Fósil del niño Taung. En 1924, una notable reliquia del pasado lejano de la humanidad fue exhumada de antiguos suelos. En Sudáfrica, unos mineros desenterraron un cráneo de primate que sacudiría las teorías sobre la evolución humana durante décadas. Este cráneo fosilizado pertenecía a una cría de simio humano que caminaba erguida hace más de 2 millones de años. El extraordinario fósil pasó a conocerse como el niño del pueblo. Representa el primer espécimen descubierto de Australopithecus africanus, el simio del sur de África, y proporcionó la prueba de que los primeros homínidos hicieron la transición a la marcha bípeda mucho antes de lo imaginado. El renombrado paleoantropólogo Raymond Dart estudió por primera vez el cráneo del niño Taung. Lo identificó correctamente como un homínido primitivo distinto a cualquier criatura conocida. Dart se enfrentó al ridículo al principio, ya que los científicos se negaban a creer que la cronología humana se remontaba tan atrás. Las razones del escepticismo quedaron claras al examinarlo. Aunque el cráneo lucía dientes parecidos a los de los humanos, su diminuta caja encefálica solo tenía 1/3 del tamaño de los humanos modernos. Igualaba la capacidad craneal de un simio, pero el hueso occipital de la base apuntaba a una marcha erguida. Estos rasgos contradictorios encendieron el debate. Trágicamente, los mineros volaron el yacimiento de Taung antes de que se realizara un análisis adecuado. Pero desde la década de 1920 han aparecido muchos más fósiles de Australopithecus en las cuevas de Sudáfrica. Estos ayudaron a reforzar el apoyo a la teoría de Dart de que el bipedismo precedió al agrandamiento del cerebro en el turbio pasado de la humanidad. Tablillas de piedra nubias. En el corazón de un vasto cementerio africano que remonta su historia a la asombrosa cifra de 2700 años, los arqueólogos han desenterrado un tesoro de enigmáticas tablillas de piedra de la antigua Nubia. Estas tablillas llevan inscripciones en la lengua de los cushitas, arrojando luz sobre un misterioso reino que prosperó antaño en el yacimiento sudanés de Sadinga, donde se dedicó un gran templo a la reina Tai de Egipto. Durante un periodo que abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, Sadinga evolucionó hasta convertirse en una majestuosa acrópolis que sirvió de centro neurálgico a los reinos Napata y Meruí. Estas culturas, profundamente influidas por las tradiciones egipcias, mezclaron sus costumbres para crear el formidable reino de Kush. Los artefactos descubiertos aquí, que incluyen dinteles y acericos, constituyen la colección más extensa de textos marowíticos jamás encontrada. El marowítico, una antigua escritura adaptada de los caracteres egipcios, sigue siendo en gran medida un enigma para los eruditos modernos, a la espera de ser descifrado como un secreto tentador. Entre estos notables hallazgos, se encuentra el dintel de una capilla que data del siglo II a.C. Está adornado con una representación de Maat, la diosa egipcia que simboliza el equilibrio y la justicia. Cabe destacar que Maat está representada con rasgos claramente africanos, lo que subraya la rica interacción cultural de este antiguo reino. Estos textos ponen de relieve el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la conformación y orientación de la sociedad de su época, añadiendo otra capa de intriga a esta maravilla arqueológica. El lago que puede convertirla en piedra, el lago Natron de Tanzania, parece un mar mortal en un mundo alienígena. Sus aguas rojizas son casi lo bastante brillantes como para leerlas, debido su espeluznante color a los microorganismos amantes de la sal. Las temperaturas en la piscina salina poco profunda alcanzan los 140 grados Fahrenheit, dejando solo a los extremófilos capaces de sobrevivir al duro entorno. Las aguas cáusticas ricas en minerales aparecen de color rojo sangre cuando son alimentadas por manantiales densos en minerales. Ciertas especies de algas prosperan aquí, sonrojando aún más el lago cuando se acumulan floraciones. El abundante carbonato de sodio confiere al lago un pH de 10, con 5 más alcalino que el amoníaco. Pocas criaturas soportan la sopa química hirviente de natrón, excepto algunas cianobacterias.
Sus toxinas metabolizadas hacen que el lago sea peligroso para beber para aves y murciélagos que perecen trágicamente tras confundir su superficie con agua. Sus estatuas, congeladas en el tiempo, ensucian las orillas saladas. Perfectamente conservadas, unas algas especializadas producen un pigmento que las protege de la intensa luz solar que penetra en los bajos del lago. Cuando las poblaciones de algas del lago Natron estallan en floraciones masivas, sus pigmentos fotosintéticos tiñen el agua de un rojo intenso. Estas condiciones extremas permiten que un único animal habite el hostil lago. 2 millones de flamencos, cuya adaptación les permite prosperar donde la mayoría de la vida no puede. Su plumaje de color rojo intenso hace juego con la superficie del lago, mientras que la piel y las glándulas especializadas les confieren protección contra la química cáustica del natrón. La principal fuente de alimento del flamenco en el lago es la cianobacteria de color rojo espirulina. Sus pigmentos confieren además a las aves sus vivos colores rosados. La ecología única del lago Natron sustenta la mayor colonia de cría de flamencos del mundo. El Círculo de Piedra en Marruecos. El Círculo de Piedra de Marruecos, cerca de Essaouira, es un monumento verdaderamente antiguo que ha cautivado la imaginación de muchos. Está compuesto por enormes rocas, cuidadosamente dispuestas en un círculo perfecto. Lo verdaderamente fascinante es que, a pesar de su antigüedad y prominencia, seguimos sin saber con certeza quiénes fueron sus creadores y cuál era su propósito. Algunos expertos estiman que tiene entre 5 y 7.000 años, lo que resulta alucinante. Mientras reflexionamos sobre este enigmático círculo, no podemos evitar preguntarnos por las personas que lo crearon. Debieron de darle una gran importancia, posiblemente por razones culturales o espirituales. El misterio que rodea su origen no hace sino profundizar nuestra intriga. Este círculo tienta nuestra curiosidad histórica, haciéndonos contemplar los acontecimientos que pudieron desarrollarse dentro de su abrazo de piedra hace mucho tiempo. ¿Podría haber sido el lugar de elaboradas ceremonias o reuniones de gran importancia? Solo podemos especular. Aunque carecemos de respuestas definitivas, el Círculo de Piedra de Essaouira nos ofrece una tentadora visión de una época pasada. Es como un cautivador rompecabezas del pasado, que estamos ansiosos por resolver. Estudiarlo nos ayuda a reconstruir una imagen más clara de la historia, arrojando luz sobre las diversas formas en que las sociedades antiguas percibían su mundo e interactuaban con él. Rocas de cuarcita. La isla volcánica de Anjouan guarda un secreto imposible. Oculta entre los campos de lava y los acantilados de basalto, yace una imposibilidad geológica, depósitos de cuarcita antigua, una roca que no debería estar ahí. Este hallazgo anómalo tiene a los científicos desconcertados sobre cómo el mineral no volcánico llegó a posarse sobre la corteza ígnea oceánica. Anjouan forma parte del archipiélago de Comoros, frente a la costa oriental de África. Al igual que Hawái, estas islas nacieron de erupciones ardientes. Al desplazarse las placas tectónicas bajo el mar, el magma fundido brotó, amontonando flujos de lava sobre el fondo oceánico, hasta que Anjouan emergió por encima de las olas. Dado este violento nacimiento volcánico, las rocas de Anjouan deberían ser de origen ígneo. Así que los grandes yacimientos de cuarzo descubiertos en la isla no tienen ningún sentido. Esta arenisca se forma a partir del metamorfismo bajo un gran calor y presión. Sin embargo, de alguna manera, a través de los eones, los yacimientos de cuarzo llegaron a comprender la mitad de la ladera de una montaña en Anjouan. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El misterio se complica al examinar la geología de la isla. Ya se habían documentado antes afloramientos dispersos de cuarcita, pero el macizo descubierto en 2018 representa el yacimiento de cuarcita más extenso jamás hallado. El equipo de investigación rastreó la zona en busca de pistas que explicaran este desconcertante hallazgo, pero las formaciones circundantes no contenían rastro alguno del material de origen de la cuarcita. Las pruebas apuntaban a una conclusión imposible: la cuarcita se originó en otro lugar antes de llegar a Anjouan. Ya formado, esto tiene a los geólogos de todo el mundo reevaluando las teorías de los libros de texto sobre la formación de islas y la deposición de minerales. La cuarzocita de Anjouan representa una anomalía que sacude los supuestos sobre la geología de la corteza oceánica. Las pozas ácidas del Danakil. La depresión del Danakil. Una maravilla geográfica podría confundirse fácilmente con una escena de una película de ciencia ficción. A menudo apodada como el lugar más sobrenatural de la Tierra,
se ha ganado siniestros apelativos como la Puerta del Infierno y la Tierra de la Muerte. Sin embargo, a pesar de estos extraños epítetos, la depresión del Danakil sigue siendo la principal atracción turística de Etiopía. Situada en el corazón del Cuerno de África, esta región presume de un paisaje surrealista, definido por una vívida gama de colores en la que dominan los tonos verdes y amarillos. Lo que realmente distingue a este lugar es su abrasadora agua caliente, mezclada con peligrosos gases de cloro y azufre. Dadas las condiciones extremas, en un principio se creyó que aquí no podía prosperar la vida. Sorprendentemente, investigaciones recientes han desmentido esta suposición. En 2017, un grupo de investigadores hizo un descubrimiento revolucionario al identificar bacterias en muestras recogidas en la depresión del Danakil. Estos minúsculos organismos, conocidos como poliextremófilos, se han adaptado y han prosperado en medio de las altas temperaturas, la extrema acidez y los elevados niveles de salinidad de la zona. Esta revelación constituye la primera prueba tangible de la capacidad de recuperación de la vida. En medio de un entorno tan infernal y ácido, resulta realmente asombroso comprender que nuestro planeta alberga criaturas capaces de soportar niveles de salinidad y temperaturas que alcanzan unos abrasadores 100 grados centígrados. La luz de Dendera. Thomas Edison, el llamado mago de Menlo Park, es conocido por inventar la bombilla. En 1879, Edison estrenó su primera versión de la luz eléctrica, pero ¿fue realmente el primero en concebir esta brillante idea? Hay una antigua talla en un templo egipcio que algunos creen que muestra una antigua bombilla eléctrica. Los principales arqueólogos rechazan esta controvertida interpretación, pero la misteriosa bombilla sigue suscitando debate. Las tallas en cuestión aparecen en el interior del templo de Hathor en Dendera, uno de los lugares sagrados mejor conservados de Egipto. Varios relieves de piedra muestran figuras que sostienen objetos erguidos parecidos a largas bombillas conectadas a una fuente de energía. Algunos creen que representan lámparas eléctricas en funcionamiento. La mayoría de los egiptólogos discrepan de esta sensacional hipótesis. Interpretan los relieves utilizando métodos arqueológicos tradicionales, haciendo referencia a textos sobre la cosmología egipcia grabados junto a las imágenes. Estas inscripciones identifican a las figuras de la escena como dioses y símbolos del mito, no humanos que utilizan tecnología moderna. El loto, la flor y la serpiente se relacionan con historias de la creación sobre el océano primigenio y el nacimiento del dios del sol. Los cables enlazan con barcazas funerarias, no con cableado eléctrico. Sin pruebas corroborantes de iluminación eléctrica en funcionamiento procedentes de las excavaciones, la ciencia convencional rechaza la teoría de la bombilla. Nunca se han encontrado cables, bombillas o fuentes de energía que indiquen que los antiguos egipcios fueran pioneros en esta tecnología. Sin embargo, sus defensores argumentan que los relieves podrían mostrar a sacerdotes utilizando luces eléctricas durante rituales secretos, que luego fueron destruidas junto con los artefactos. Aunque provocativa, esta especulación sigue sin demostrarse. Los avances en la ciencia de los materiales podrían ayudar a los arqueólogos a analizar mejor los relieves de piedra tallada para revelar las marcas de herramientas de las técnicas de producción utilizadas. Esto podría dirimir si se emplearon métodos de perforación más avanzados, lo que sugeriría una sofisticación tecnológica mayor de la esperada. La ciudad perdida de Gedi. Situadas en el paisaje keniano, las ruinas de Gedi ofrecen una cautivadora visión de una época pasada. Enclavados en medio de frondosos bosques, estos vestigios proporcionan sutiles indicios de una ciudad suajili antaño próspera. Curiosamente, la ausencia de registros escritos de esta época no ha hecho sino profundizar en el enigma, lo que ha llevado a los historiadores a reflexionar sobre la identidad de sus antiguos habitantes y las motivaciones que les llevaron a marcharse cuando la jungla invasora se tragó sus moradas. De hecho, las pruebas apuntan hacia un éxodo deliberado, tal y como se desprende de la cuidadosa retirada de los objetos de valor por parte de los residentes antes de desalojar sus hogares, que ocultaban encubiertas habitaciones vacías y fuertes a las que se accedía a través de discretas trampillas. La pregunta de por qué 2.500 personas abandonaron sus hogares sigue siendo un tema de debate. Gedi, una construcción del siglo XIII, sigue siendo un misterio a pesar de estar relativamente aislada de los asentamientos vecinos. Este antiguo centro urbano contaba con pozos de agua, avanzados sistemas de saneamiento, un drenaje eficaz e incluso retretes con cisterna.
Su paisaje arquitectónico comprendía mezquitas, opulentas mansiones, residencias, tumbas y cementerios designados que, en conjunto, la convirtieron en una ciudad musulmana distintiva. Sorprendentemente, permaneció abandonada hasta su redescubrimiento por exploradores británicos en 1894, obteniendo finalmente el reconocimiento como Monumento Nacional Keniano en 1927. Materia orgánica extraterrestre. En las antiguas montañas Maconjuas de Sudáfrica, una fina capa de roca guarda un secreto primordial. Incrustados en este yacimiento volcánico, yacen restos de materia extraterrestre que datan de hace más de 3,3 mil millones de años. El desconcertante hallazgo conmociona a los científicos y aviva el debate sobre los ingredientes extraterrestres implicados en el desarrollo primitivo de la vida. Las montañas Macanjuas contienen una de las geologías más antiguas de la Tierra. En estos antiguos riscos, los investigadores descubrieron una delgada banda de roca con signos reveladores de origen extraterrestre. Mediante microscopía electrónica y espectroscopia, se identificaron dos componentes extraterrestres distintos. Uno parece similar a los compuestos orgánicos hallados en el interior de meteoritos que datan de la formación del sistema solar. El otro consiste en nanopartículas cristalinas ricas en níquel, cromo y hierro poco frecuentes en las rocas terrestres. Los investigadores demostraron de forma concluyente que ambas sustancias se formaron originalmente fuera del planeta. Pero, ¿cómo llegó este material extraterrestre a quedar emparedado dentro de la fina capa de roca? Los científicos debaten actualmente dos posibilidades. Una, invoca una lluvia de meteoritos cataclísmica que introdujo organismos extraterrestres en la Tierra primitiva. La otra imagina micrometeoritos lloviendo suavemente moléculas durante eones. Ocurriera como ocurriera, estos fósiles de la formación de nuestro sistema solar sacuden las suposiciones de que la vida evolucionó únicamente a partir de la química terrestre. El descubrimiento de Macanjua prueba que el desarrollo de nuestro planeta tuvo influencias extraterrestres desde el principio. Además, el yacimiento extraterrestre proporciona la prueba directa más antigua de que el bombardeo de meteoritos contribuyó a la génesis de la vida. Los materiales cósmicos que contenían compuestos orgánicos complejos llegaron pronto, lo que respalda su papel en la transición de la geología a la biología. Las crónicas del cocodrilo del Congo. El cocodrilo del Congo, que se encuentra en África Central y Occidental cerca del agua, es una criatura fascinante. Estos enormes reptiles pueden alcanzar la friolera de 4 metros de longitud y pesar más de 1.100 kilos. Tienen hocicos anchos y dientes afilados que son como las herramientas perfectas de la naturaleza para capturar peces, aves y otros animales. Pero lo que los distingue son las placas óseas de su espalda, que contribuyen a su distintivo aspecto. Estos cocodrilos tienen su hogar en ríos de agua dulce, lagos y pantanos. Son inteligentes en cuanto a sus actividades. La mayoría de las veces eligen salir de noche para evitar el abrasador calor diurno. Sus nados nocturnos son algo digno de contemplar, ya que son hábiles nadadores y pueden permanecer bajo el agua durante tramos sorprendentemente largos. Tienen los ojos, los orificios nasales y las orejas hábilmente situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer ocultos sin dejar de respirar y vigilar de cerca su entorno. Los cocodrilos del Congo tienen un modo sigiloso natural y las hembras actúan como constructoras de la naturaleza, construyendo nidos cerca del agua para poner de 20 a 50 huevos. El sexo de la cría depende de la temperatura de incubación, lo que añade intriga a la naturaleza. Pero hay un problema: la pérdida de hábitat, la caza y los enredos accidentales en artes de pesca amenazan a estos cocodrilos. La conservación es vital para protegerlos a ellos y a sus hogares. No podemos permitirnos perder estas increíbles criaturas ni los ecosistemas de los que dependen. Los círculos de piedra Guazú. Los círculos de piedra de Guazú, ubicados en Gambia, son de suma importancia desde el punto de vista arqueológico e histórico. Estos impresionantes círculos, situados en el pintoresco pueblo de Guazú, a lo largo de la orilla norte del majestuoso río Gambia, son testigos vivos de los logros alcanzados por civilizaciones que existieron en tiempos pasados. Estos círculos están compuestos por gigantescas piedras monolíticas dispuestas meticulosamente en patrones circulares, lo cual les confiere una apariencia fascinante y misteriosa. Estos círculos, que varían en tamaño y diámetro, fueron construidos a lo largo de varios siglos que abarcan desde el año 500 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo, lo que demuestra la dedicación y la habilidad de quienes los erigieron.
El propósito exacto de la creación de estos círculos sigue siendo objeto de debate y especulación entre los expertos. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva, algunos expertos plantean la hipótesis de que estos círculos podrían haber sido utilizados con fines funerarios, ya que se han descubierto restos humanos en las proximidades de algunos de ellos. Sin embargo, esta teoría aún requiere de más investigación y pruebas para confirmarse. Otros sugieren que estas estructuras podrían haber sido empleadas en rituales o ceremonias religiosas, posiblemente relacionadas con la veneración de los antepasados o la búsqueda de la comprensión cósmica. Cabe destacar que estos círculos de piedra forman parte de un grupo más amplio, y en 2006, la UNESCO los reconoció oficialmente como los Círculos de Piedra de Senegambia, subrayando su profundo significado cultural e histórico. Piedras celestes. En 1990, un geólogo italiano desenterró una desconcertante piedra azul en Sierra Leona. Angelo Pettoni se enteró del extraño mineral por un jefe local que afirmaba que había caído del cielo. Los análisis de laboratorio revelaron una composición molecular nunca vista en la Tierra, lo que añadió intriga a la piedra celeste. La leyenda Pettoni analizó primero la piedra azul salpicada de vetas blancas para determinar si se trataba de un mineral conocido como la turquesa, pero las pruebas espectrográficas revelaron una firma elemental distinta, con un alto contenido en oxígeno pero carente de cualquier estructura mineral identificable. La piedra dejó perplejos a los expertos. Los minerales azules normales como la acerita o el lapislázuli tienen un color azul uniforme. Al triturarla pero pulverizándola, la piedra celeste erradicó por completo su tinte azul. Ni el calor ni los ácidos alteraron su color. La composición molecular desafiaba la clasificación, según el jefe. El descubrimiento sí representa el primer mineral documentado con una composición única desconocida en la Tierra. Las nuevas técnicas de datación geológica desarrolladas desde entonces podrían datar las piedras y determinar el origen de los componentes elementales. Cocodrilos sagrados de Basule. En un pequeño pueblo africano, enormes reptiles dentados nadan pacíficamente con los niños locales. Los cocodrilos sagrados de Basule desafían la feroz reputación de los cocodrilos. Se comportan benignamente como miembros bienvenidos de la comunidad. Más de 100 cocodrilos comparten un estanque con los aldeanos de Burkina Faso. Según la leyenda, durante una grave sequía, los cocodrilos condujeron a las mujeres a un estanque oculto, salvando a la aldea de la sed. Los agradecidos habitantes de Basule empezaron a honrar a los reptiles sagrados como heraldos del agua que da vida. Hoy en día, los aldeanos no temen a los cocodrilos, pues creen que contienen las almas de sus antepasados. Muchos incluso se sientan encima de las enormes criaturas sin hacerse daño. El pueblo alimenta y proporciona cuidados veterinarios a los cocodrilos, a los que se da nombre y se les permite ir y venir libremente. Cuando un cocodrilo muere, recibe un funeral. Al igual que un residente humano de la aldea, los cocodrilos también cumplen una función práctica, haciendo ruidos para avisar a los ancianos de la aldea de catástrofes inminentes para que puedan tomar medidas de protección, mientras que coexistir con cocodrilos parece extrañamente arriesgado. En la historia documentada, no se ha producido ni un solo ataque o muerte humana entre el pueblo y los animales. Su cohabitación armoniosa persiste hasta nuestros días. Los zoólogos creen que los cocodrilos de la especie Crocodileus suxius se comportan pacíficamente debido a las primeras asociaciones positivas con los humanos a través de la alimentación manual. Este condicionamiento a lo largo de generaciones creó una relación casi doméstica. Aunque los animales siguen siendo salvajes, los cocodrilos sagrados de Basule representan un caso singular de bestia y humano trascendiendo lo primitivo. Mientras que otros pueblos africanos tratan con razón a los cocodrilos con cautela, en Basule prevalece la armonía. Piedra celeste azul. En el vasto lapso de la existencia de la Tierra, esta ha tenido algunos visitantes cósmicos extraordinarios en forma de meteoritos rocas del espacio exterior que surcan el universo y a veces encuentran su camino hasta nuestro planeta. Entre estos viajeros celestes se encuentra la piedra celeste, una roca de un azul cautivador que se cree que es un fragmento de un meteorito. Mientras que algunas personas la contemplan con asombro místico, otras se acercan a ella con vivo interés científico. La historia de la piedra celeste comienza con su supuesto descubrimiento en 1990 por Angelo Pettoni, arqueólogo y geólogo en Sierra Leona, África Occidental. Sin embargo, incluso antes de su desenterramiento,
Las leyendas locales hablaban de estas piedras como si una vez hubieran sido habitantes del cielo. Según estas leyendas, fuerzas divinas las arrojaron a la tierra, aprisionando a seres de otro mundo dentro de las piedras como castigo por sus transgresiones. Angelo Patton se tomó en serio las leyendas, investigando exhaustivamente la piedra celeste en los laboratorios. Los hallazgos fueron sorprendentes. Era principalmente oxígeno, con trazas de carbono, cal, silicio y más. Esta composición única insinuaba un origen de otro mundo. A diferencia de cualquier roca terrestre, la datación por carbono la situaba entre 2,5 millones a 17.000 años. Con el tiempo, los coleccionistas atesoraron fragmentos de piedra celeste como reliquias raras. En 2013, el artista Jared Collins encontró una pieza sin identificar en Hong Kong. Las pruebas no pudieron clasificarla, lo que aumentó su misterio. Los artesanos de la Edad de Piedra. En la antigua África, durante la Edad de Piedra, la gente era como maestros artesanos, creando todo tipo de herramientas a partir de rocas. Piense que fue una época en la que la creatividad y la invención estaban en su apogeo. Cada región tenía su propio conjunto especial de herramientas, algo así como las diferentes ciudades tienen sus sabores únicos de helado. Pero lo fascinante es que algunas de estas herramientas en África se parecían bastante a las utilizadas en Europa. ¿Por qué? Pues porque el clima estaba cambiando, y el norte de África, que ahora consideramos un desierto arenoso, solía tener más agua. La gente de allí fabricaba hachas de mano y herramientas de lasca. Mientras tanto, en África Oriental, empezaron con algo llamado herramientas de guijarros. Estas eran como el primer esbozo de herramientas, pero luego se volvieron creativos y crearon la industria antigua, que contaba con hachas de mano y herramientas más avanzadas. En el sur de África, empezaron con sencillas herramientas de guijarros similares a las del este. Luego avanzaron a hachas de mano más complejas y finalmente desarrollaron juegos de herramientas versátiles, como una navaja suiza de la Edad de Piedra. Más tarde, en el Mesolítico, crearon piezas de piedra más pequeñas llamadas microlitos e incluso se adentraron en la fabricación de cerámica. La Edad de Piedra concluyó con el Neolítico, marcado por la cría de animales, las herramientas de piedra pulida y el cultivo de cosechas, sentando las bases para civilizaciones avanzadas, entre ellas Egipto, alrededor del año 3000 a.C. Después vino la Edad de Hierro, un gran salto de las herramientas y armas de piedra a las de hierro en toda África. Misterio de los círculos de hadas del desierto de Namibia. Esparcidos por las áridas llanuras de Namibia se encuentra un rompecabezas de lunares. Miles de círculos de hadas estériles salpican las praderas desérticas. Estos extraños anillos tachonan el paisaje y miden entre 2 y 23 metros de ancho. Sus orígenes han suscitado cuentos de dragones y dioses, pero la ciencia revela dos teorías naturales contrapuestas para explicar las enigmáticas formaciones. El folclore local atribuye los círculos al aliento ardiente de un dragón, que quemó las hierbas hasta convertirlas en cenizas. Otros afirman que las manchas desnudas son el resultado de la danza ceremonial de los dioses sobre la tierra. Sin pruebas científicas, los mitos imaginativos intentan llenar el vacío de conocimiento. En el desierto de Namibia llueve menos de media pulgada al año. Sin embargo, las hierbas resistentes sobreviven desarrollando sistemas radiculares profundos para aprovechar la humedad de la niebla. Entonces, ¿qué causa las manchas regulares de oso donde solo queda polvo? Los investigadores plantearon originalmente la hipótesis de que las termitas que se comen las plantas alrededor de sus nidos subterráneos provocan los círculos. Una teoría alternativa propone que las plantas que compiten bajo tierra por los recursos hídricos crean lagunas estériles cuando las hierbas más débiles mueren. Ambos campos presentan casos convincentes, pero el modelado por ordenador muestra que ninguno de los procesos explica completamente el patrón hexagonal y la consistencia en el tamaño. El misterio se profundizó cuando se encontraron círculos en zonas sin termitas. Un equipo de investigación demostró finalmente que ambos mecanismos se combinan para formar los anillos de hadas. Resolver el enigma por completo sigue siendo una búsqueda en curso en la que aún queda mucho por descubrir. La asombrosa variedad de mascotas en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, las mascotas ocupaban un lugar especial en el corazón de la gente. Eran atesorados como preciosos regalos de la divinidad y su bienestar era un compromiso de por vida. Lo verdaderamente fascinante es que cuando estos queridos animales fallecían, se les honraba con una práctica parecida a la momificación humana. La variedad de mascotas en el Antiguo Egipto era asombrosa.
La gente compartía sus hogares no solo con perros y gatos, sino también con pájaros babuinos, peces, gacelas, leones, hipopótamos e incluso monos. Aunque existe cierto debate sobre si estos animales eran considerados dioses en sí mismos, no cabe duda de que eran adorados de forma muy parecida a nuestras mascotas modernas. Los gatos, por ejemplo, ocupaban un lugar especial en los corazones egipcios debido a su estrecha asociación con la diosa Baste, símbolo de la fertilidad del hogar y la domesticidad. Los perros, por su parte, desempeñaban papeles cruciales en la guardia y la caza, lo que los convertía en compañeros muy apreciados. Lo verdaderamente conmovedor es que estas mascotas no eran solo animales, sino que eran apreciadas como verdaderos compañeros de vida. El vínculo entre los humanos y sus mascotas era tan fuerte que se extendía al más allá. Se creía que en el más allá, tanto los humanos como sus amigos peludos o emplumados se reunirían alegremente continuando su compañía por toda la eternidad. Misterio del gigantesco ojo azul de África. Vista desde el espacio, una extraña estructura circular parecida a un enorme ojo azul mira hacia el cielo desde las arenas del Sáhara. Conocida como la estructura Ojo de África, esta enorme diana de varios kilómetros de diámetro tiene a los geólogos preguntándose cómo pudieron las fuerzas naturales crear un patrón tan espectacular. Situados en el desierto de Mauritania, los anillos casi perfectos de la formación miden aproximadamente 50 km de ancho de borde a centro. Las primeras teorías propusieron que el ojo se originó por el impacto de un meteorito o una erupción volcánica, pero las pruebas invalidaron ambas hipótesis. La edad de la estructura sigue siendo incierta, pero las estimaciones sitúan sus orígenes en el Cretácico o a principios del Cenozoico, por lo que tiene más de 66 millones de años. Aunque el proceso de creación del ojo sigue siendo objeto de debate, es probable que la erosión actuando sobre una cúpula de roca levantada a lo largo de grandes lapsos de tiempo esculpiera su característica forma. Increíblemente, la estructura de Rochette mantiene su geometría casi perfecta, a pesar de los duros vientos y arenas del Sáhara que azotan sin cesar la geología expuesta. Esto subraya la escala monumental de los procesos necesarios para esculpir un rasgo tan titánico visible desde el espacio. Aunque se trata de una formación natural, el ojo conserva un aire de misterio visual que alimenta las teorías especulativas sobre sus orígenes. Su asombrosa simetría y escala provocan conexiones infundadas con la leyenda de la Atlántida, de la que a menudo se dice que desapareció en antiguos cataclismos. Hasta la fecha, ninguna prueba vincula la rica estructura con los míticos continentes perdidos, pero como lienzo natural icónico de enorme escala, el Ojo de África tiene un peso simbólico, comandando vuelos de fantasía imaginativa sobre el pasado de la humanidad y los secretos de nuestro planeta. Número 15. La ciudad perdida de Heracleion. La Ciudad fue descubierta en 2001 por el arqueólogo submarino francés Franck Goddio. La ciudad estaba situada frente a la costa de Egipto, cerca de la ciudad de Alejandría. Heracleion fue en su día una próspera ciudad portuaria, pero fue destruida por un tsunami en el siglo VIII después de Cristo y finalmente engullida por el mar Mediterráneo. La ciudad quedó sepultada bajo la arena y el lodo durante siglos, se perdió en el mar durante unos 1200 años y solo ha sido redescubierta en los últimos años. En su apogeo, Heracleion fue un importante centro comercial y albergó a una gran población. La ciudad era también un centro religioso y albergaba numerosos templos y santuarios. El descubrimiento de Heracleion fue un gran hallazgo arqueológico, porque mucha gente creía que esta ciudad no era más que otra leyenda y un mito transmitido de generación en generación. Por el contrario, utilizando tecnología punta, los arqueólogos descubrieron, cartografiaron y excavaron la antigua ciudad de Heracleion. La ciudad ha producido una gran cantidad de artefactos, como estatuas, joyas y monedas. La ciudad también ha proporcionado valiosos datos sobre la historia del antiguo Egipto. El descubrimiento de Heracleion ha sido una gran atracción turística y la ciudad está ahora abierta al público, y los visitantes pueden explorar las ruinas de la antigua ciudad. La ciudad es un recuerdo de las civilizaciones perdidas del pasado y es un lugar fascinante para visitar. Los arqueólogos han encontrado gran cantidad de artefactos en la ciudad, como estatuas, monedas y cerámicas. También han encontrado restos de templos, palacios y otros edificios. Número 14. Australopithecus de Yeremita. ¿Ha oído hablar de Lucy? Si no lo ha hecho, Lucy es un grupo de varios cientos de fragmentos óseos conservados llamado al 2881, a veces denominado Lucy o Dinkinesh,
y representa aproximadamente el 40% de un homínido hembra de Australopithecus afarensis. Fue descubierto en 1974 por el paleoantropólogo Donald Johanson, del Museo de Historia Natural de Cleveland, en el yacimiento de Hadar, en el Valle de la Wash, en el Triángulo de Afar, Etiopía. El espécimen Lucy de Australopithecino primitivo data de hace unos 3.2 millones de años. Eso es todo. A propósito de Lucy, los investigadores creen ahora haber descubierto lo que se considera el vecino de Lucy. Se llama vecino de Lucy porque fue encontrado no muy lejos de Lucy. La nueva especie fósil de homínido, conocida como Australopithecus de Eremida, fue descubierta por un equipo científico internacional bajo la dirección del profesor Johannes Haile Selassie en el yacimiento de Waran Somila, en la región central de Afar, en Etiopía. La publicación científica mundial sobre el hallazgo de un fósil de Australopiteco eleva a un nuevo nivel el tema del origen y la evolución de los primeros homínidos en África. Número 13. Microcebus jonaahi. Los investigadores han descubierto una nueva especie de lémur en Madagascar, el Microcebus jonaahi, el primate más pequeño del mundo, con solo 29 gramos de peso. El lémur se encontró en los bosques tropicales del norte de Madagascar y se describe como un animal de cola larga, orejas grandes y pelaje marrón. El descubrimiento de esta nueva especie supone una importante contribución a la biodiversidad de Madagascar, que alberga una gran variedad de animales únicos. El Microcebus jonaahi es una especie de lémur recién descubierta, que es el primate más pequeño conocido en el mundo. Fue descubierto en 2005 en la selva tropical de Madagascar por un equipo de científicos dirigido por el Dr. Andrian Ratsimbasafi. Andrian Ratsimbasafi, de la Universidad de Antananarivo. El lémur lleva el nombre del Dr. Jonas Rakatoarisan, primatólogo malgache, que contribuyó significativamente a su descubrimiento. El Microcebus jonaahi es un pequeño primate nocturno con una larga cola. Tiene el tamaño de un ratón grande, con cabeza y cuerpo de unos 5 centímetros y cola de unos 10. El pelaje del Microcebus jonaahi es marrón o marrón rojizo con el vientre blanco. Los ojos son grandes y negros, y las orejas grandes y redondeadas. El Microcebus jonaahi es un animal solitario que vive en los árboles. Es insectívoro, y su dieta consiste en insectos, arañas y otros pequeños invertebrados. El lémur es activo por la noche y utiliza su larga cola para mantener el equilibrio mientras se desplaza por los árboles. Por muy bello y fascinante que sea este descubrimiento, el Microcebus jonaahi es una especie en peligro crítico de extinción. Su población ha disminuido considerablemente debido a la pérdida de hábitat y a la caza. Número 12. Aten, la ciudad dorada perdida de Egipto. Los arqueólogos han descubierto una ciudad de 3000 años de antigüedad que data del reinado del faraón Amenhotep III. Un equipo de arqueólogos descubrió esta ciudad en Egipto, cerca de la actual ciudad de Luxor. La ciudad, que se cree que fue construida durante la dinastía número 18 de Egipto, fue en su día una próspera metrópolis con una población de más de 20.000 personas. Se cree que fue el mayor asentamiento administrativo e industrial de la época. La ciudad fue descubierta en septiembre de 2020, cuando un equipo de arqueólogos buscaba el templo mortuorio del rey Tutankamón. Sin embargo, se sorprendieron al encontrar la ciudad en su lugar. El descubrimiento de Atón es un importante hallazgo arqueológico que ha proporcionado a los investigadores nuevos conocimientos sobre la historia del antiguo Egipto. Se cree que la ciudad albergó varios edificios importantes, como templos, palacios y talleres. También se cree que fue un importante centro comercial. Los arqueólogos han encontrado objetos valiosos en el yacimiento, como cerámicas de colores, joyas y adobes, con los sellos de Amenhotep III. Todavía están excavando el yacimiento y esperan descubrir aún más tesoros en el futuro. El descubrimiento de Atón suscitará gran interés entre arqueólogos e historiadores. Es un recordatorio de la rica historia del antiguo Egipto, además de proporcionarnos nuevos conocimientos sobre la vida de las personas que vivieron allí. Número 11. La cima del Monte Leco. En 2018, un hombre hizo un descubrimiento cuando encontró una selva tropical en Google Maps. Ese hombre es el Dr. Julian Bayles. Bajo la dirección del Dr. Julian Bayles, un grupo de 28 exploradores se embarcó en una larga caminata hacia una selva virgen en Mozambique que encontró en Google Maps.
Necesitaba profesionales a la altura de la tarea, así que no era un equipo al uso. Tardó 2 años en reunir el equipo de 28 biólogos, logistas, expertos en plantas e investigadores que el Dr. Bayles necesitaba para su primera misión. Bayles necesitaba para su misión inaugural. El Dr. Wilcox y su equipo tuvieron que escalar un acantilado de 125 metros porque necesitaban acceder a esta selva tropical extremadamente inusual. Estaba seguro de que no había una sola selva tropical que no hubiera sido perturbada por el hombre. Sin duda, la mayoría de las formas de vida conocidas se encuentran en las selvas tropicales, que son los ecosistemas vivos más antiguos del planeta. Además, almacenan carbono durante más tiempo que cualquier otro sistema biológico. Casi todas las selvas tropicales tienen huellas humanas históricas, aunque algunas tienen millones de años. El Dr. Bayles tomó la sabia decisión de ponerse en contacto con escaladores experimentados para iniciar la misión en la dirección correcta. Para hacer factible su misión, los escaladores profesionales Mike Robertson y Jules Lines están considerados los mejores del Reino Unido. Los escaladores demostraron cuidadosamente cómo subir y bajar sin perder una extremidad, mientras trepaban con cuidado por la pared rocosa situada sobre el campamento base de los científicos, ataban 2 cuerdas de arriba a abajo y enseñaban al equipo a escalar. La experiencia del equipo aprendiendo a escalar un acantilado de 125 metros en la selva fue realmente emocionante y aterradora. El Dr. Wilcox y su colega Doug viajaron durante 2 días para llegar al lecho rocoso de la selva y estudiar las capas del suelo como si de un libro de historia se tratara, ya que sabían que el Dr. Bayles había hecho un descubrimiento precioso y prístino. Pudieron aprender sobre cada incendio forestal que se produjo y cada planta que floreció allí. Además, había innumerables excrementos de oruga por todas partes. Sus excrementos caían como una lluvia seca y suave. Número 10. Angola Tetonatomaster. Los investigadores han descubierto una nueva especie de dinosaurio gigante en Angola llamado Angola Tetonatomaster. El dinosaurio vivió hace unos 90 millones de años y medía unos 15 metros de largo y pesaba unas 15 toneladas. Era herbívoro y tenía el cuello y la cola largos. El descubrimiento de Angola Tetonatomaster es significativo porque es la primera especie nueva de dinosaurio que se descubre en Angola en más de 50 años. También es el dinosaurio de mayor tamaño jamás hallado en Angola. El descubrimiento del Angola Tetonatomaster aporta nuevos conocimientos sobre la diversidad de dinosaurios que vivieron en África durante el Mesozoico. El Angola Tetonatomaster era herbívoro y su largo cuello y cola le ayudaban a alcanzar las copas de los árboles para alimentarse. Era un animal de movimientos lentos y sus poderosas patas le ayudaban a recorrer largas distancias en busca de alimento. El Angola tetón pertenecía a la familia de los titanosáuridos, que incluye algunos de los dinosaurios más grandes jamás conocidos. Otros miembros de la familia de los titanosáuridos son Argentinosaurus, Patagotan y Dreadnoughtus. Angolatitan fue descubierto en 2004 por un equipo de paleontólogos de la Universidad de Lisboa. Los fósiles se encontraron en la localidad angoleña de Namibi. El nombre Angolatitan significa titán de Angola, y Adamastor significa inconquistable. Angola tetón es el primer dinosaurio gigante descubierto en Angola. Es un descubrimiento importante porque aporta nueva información sobre los dinosaurios que vivieron en África durante el Cretácico. Número 9. Lago Chad indican que hubo una vez una considerable masa de agua bajo el vasto desierto del Sahara. Este descubrimiento ha hecho avanzar nuestra comprensión de los paisajes prehistóricos del planeta y es nada menos que una maravilla geológica. Ted Maxwell, geólogo del Museo Nacional del Aire y del Espacio, y su grupo llevaron a cabo la investigación. Los geólogos pudieron producir una imagen asombrosamente clara del antiguo lago, de más de 250.000 años de antigüedad, combinando imágenes de sedimentos arrastrados por el viento y sedimentos formados por el agua con lecho rocoso visible por radar bajo la arena del desierto. Lo más sorprendente es el tamaño real del lago en su momento álgido. Era más grande que muchas naciones contemporáneas. Con una superficie de más de 42 millas cuadradas, el antiguo lago estaba a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y otro más pequeño, que cubría 19.000 millas cuadradas,
estaba a una altura de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. El mar tenía una altura de unos 600 metros. En comparación, el lago más pequeño tenía el tamaño de un país tan pequeño como Costa Rica. Resulta sorprendente que un lago africano que se ha secado esté relacionado con el futuro de todo un continente. El lago Chad, que antaño tenía una superficie de 140 millas cuadradas, se ha reducido considerablemente debido a la explotación humana como fuente de agua dulce. Número 8. Antiguo lugar de impacto de un meteorito. Un equipo de investigadores de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica, descubrió en Botsuana un lugar de impacto de un meteorito de 2.000 millones de años de antigüedad. El cráter, de unos 160 kilómetros de diámetro, es uno de los más grandes y antiguos de la Tierra. Los investigadores creen que el impacto se produjo durante la era proterozoica, una época en la que la Tierra era aún muy joven. El impacto habría provocado una explosión masiva, arrojando a la atmósfera enormes cantidades de restos. Estos restos habrían llovido sobre la Tierra, causando una destrucción generalizada. El impacto también habría tenido un impacto significativo en el clima de la Tierra. El polvo y los restos arrojados a la atmósfera habrían bloqueado el Sol, provocando un enfriamiento global. Este enfriamiento habría tenido un impacto devastador sobre la vida en la Tierra, matando a muchas plantas y animales. El descubrimiento de este cráter de impacto es importante porque aporta nuevos datos sobre la historia de la Tierra. Demuestra que la Tierra ha sido bombardeada por meteoritos durante miles de millones de años y que estos impactos han tenido un impacto significativo en la evolución de la vida en la Tierra. Los investigadores esperan que un estudio más profundo del cráter les ayude a saber más sobre su impacto en el clima y el medio ambiente de la Tierra. También esperan que les ayude a comprender mejor la historia de los impactos de meteoritos en la Tierra. El descubrimiento de este cráter de impacto es un recordatorio del poder de la naturaleza y de los peligros a los que nos enfrentamos desde el espacio, así como un recordatorio de la importancia de estudiar el pasado de la Tierra para comprender mejor su futuro. Número 7. Herramientas más antiguas de la Edad de Piedra. La antigua industria de herramientas de piedra de Owen es la más antigua que se conoce. Estos artefactos, que datan de hace 2.5 millones de años, representan un importante punto de inflexión en la evolución humana, ya que son los ejemplos más antiguos de comportamiento cultural. Las herramientas de Oldowan fueron creadas por el Homo habilis, un antepasado del Homo sapiens. Los artefactos oldowanos se encontraron por primera vez en la garganta de Olduvai, en Tanzania, y desde entonces se han hallado en varios lugares de África Oriental, Central y Meridional. El más antiguo de ellos es un yacimiento de Ghana, Etiopía. Los choppers son un ejemplo de tecnología anticuada, y los núcleos de piedra se utilizaban para fabricar choppers que tienen un borde afilado creado mediante la eliminación de lascas de una parte de la superficie. Los científicos han descubierto esta nueva prueba de que nuestros antepasados utilizaban algunas de las herramientas de piedra más antiguas jamás descubiertas para descuartizar hipopótamos y triturar material vegetal. Este descubrimiento proporciona los primeros ejemplos del antiguo juego de herramientas, un invento crucial de la Edad de Piedra, así como las primeras pruebas del consumo excepcionalmente masivo de animales por parte de los homínidos. Hace unos 2.9 millones de años, las herramientas se utilizaban en Kenia, cerca de las orillas del lago Victoria. También se descubrieron un par de enormes molares de un pariente evolutivo de la especie humana durante las excavaciones en el yacimiento conocido como Nyayanga, situado en la península de Homa, al oeste de Kenia. Número 6. Misterioso arte rupestre. Gilf Kabir, una meseta de arenisca cercana a las fronteras de Egipto, Libia y Sudán, alberga un misterioso arte rupestre. La zona es una de las más calurosas y secas de la Tierra, con temperaturas que alcanzan los 100 grados Fahrenheit y escasas o nulas precipitaciones a pesar de las duras condiciones. Gilf Kabir es un yacimiento arqueológico popular por su colección de pinturas rupestres prehistóricas. Una de las más intrigantes es la Cueva de las Bestias, cubierta de cientos de huellas humanas e ilustraciones de animales como jirafas, elefantes, gacelas y avestruces. Las pinturas rupestres destacan por sus temas terroríficos,
que a menudo representan animales tragando o escupiendo a seres humanos. Los investigadores también están desconcertados por las plantillas de manos adultas cerca de las ilustraciones de bestias, así como por las manos más pequeñas que no coinciden con las huellas dactilares humanas. Algunos creen que las pequeñas huellas de manos fueron hechas por alienígenas, mientras que otros creen que fueron hechas por lagartos. El misterio del arte rupestre sigue sin resolverse. Número 5. ERG Chech 2. En las áridas profundidades del desierto del Sáhara se ha producido un asombroso descubrimiento que tiene entusiasmados, curiosos y asombrados a científicos de todo el mundo. Se trata de un fragmento de un asteroide embrionario que existía incluso antes de que naciera la Tierra. Conocido como ERG Chech 2, este antiguo meteorito ofrece una visión de la formación planetaria durante los primeros días del sistema solar. Esta roca volcánica espacial no se parece a nada visto antes, y es la lava más antigua que se sabe que ha caído sobre la Tierra. Con un peso aproximado de 18 kilogramos, las piedras contienen cristales impresionantes que han hecho babear de expectación a los científicos. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, esta cápsula del tiempo de la infancia del sistema solar es extremadamente valiosa, y los científicos están encantados con la oportunidad de examinarla. El meteorito que fue descubierto en mayo de 2020 en el mar RG Chegduon de Argelia está descompuesto, por no decir otra cosa, pero aún guarda valiosa información sobre su protoplaneta progenitor. El análisis de los elementos de la roca, como el magnesio y el aluminio, reveló que cristalizó hace unos 4.500 millones de años, lo que la convierte en el trozo de corteza más antiguo conocido. Pero aún hay más. La inusual composición del meteorito es tan interesante que tiene un 58% de dióxido de silicio, lo que significa que su cuerpo progenitor tenía una corteza hecha de roca andesita. Este tipo de roca es distinta de la roca basáltica más común que se encuentra en las regiones volcánicas de la Tierra. Número 4. Shingopana songwensis. Se ha descubierto en Tanzania una nueva especie de dinosaurio saurópodo gigante de cuello largo. El dinosaurio, llamado Shingopana songwensis, vivió hace entre 70 y 100 millones de años y estaba estrechamente emparentado con los titanosáuridos de Sudamérica. Los fósiles fueron descubiertos en la región de Songwe del Gran Valle del Rift, en el suroeste de Tanzania, y excavados por científicos afiliados al proyecto de la cuenca del Rift de Rukwa, y el estudio se publicó en la revista Journal of Vertebrate Paleontology. Shingopana era un dinosaurio de gran tamaño que, según las estimaciones, medía hasta 15 metros de largo y pesaba hasta 20 toneladas. Tenía un cuello largo, una cabeza pequeña y una cola larga. Sus dientes eran pequeños y en forma de pinza, lo que sugiere que era herbívoro. El descubrimiento de Shingopana es importante porque aporta nuevas pruebas de la diversidad de dinosaurios que vivieron en África durante el Mesozoico. También sugiere que hubo más interacción entre los dinosaurios africanos y sudamericanos de lo que se pensaba. El autor principal del estudio, Eric Gorsk, declaró que el descubrimiento de Shingopana era una importante contribución a nuestra comprensión de los dinosaurios que vivieron en África y que el hallazgo de esta nueva especie proporcionaría nuevos conocimientos sobre las relaciones evolutivas entre los titanosáuridos de África y Sudamérica. Número 3. Homo naledi. Un sorprendente hallazgo sobre un homínido primitivo sugiere que un cerebro más grande puede no indicar necesariamente un mayor intelecto. Después de todo, a pesar de tener manos y pies que se parecían a los de los humanos modernos, el Homo naledi, un homínido descubierto en el sistema de cuevas Rising Star, en la cuna de la humanidad en África en 2013, tenía un cerebro que era solo un tercio del tamaño de un humano moderno, un rasgo que los expertos habían atribuido previamente a un signo de menor inteligencia que sus parientes Homo sapiens. El Homo naledi es un tipo extinto de humano prehistórico que data del Pleistoceno medio, es decir, aproximadamente hace 300.000 años. Al menos 15 individuos distintos están representados por los 1.500 especímenes del descubrimiento inicial. Además de coincidencias y similitudes con el Homo contemporáneo, presentan algunos rasgos con el Australopithecus antiguo y el Homo primitivo. Los fósiles de homínidos fueron descubiertos por los espeleólogos Rick Hunter y Stephen Tucker el 13 de septiembre de 2013, mientras exploraban el sistema de cuevas Rising Star en la cuna de la humanidad Sudáfrica.
Regresaron a la cámara el 24 de septiembre de 2013 y tomaron fotografías que entregaron a los paleoantropólogos sudafricanos Lee Rogers Berger y Pedro Boshoff el 1 de octubre. Estos dos espeleólogos, por curiosidad y desesperación, penetraron con éxito en una cámara por descubrir a través de un camino extremadamente estrecho. Vieron miles de huesos fosilizados esparcidos por el suelo, que más tarde se determinó que eran nuevas especies. En 2015, según los hallazgos arqueológicos, el Homo naledi, una especie humana prehistórica con cabeza parecida a la de un chimpancé, pudo haber utilizado el fuego para preparar la comida y navegar por la penumbra de las cuevas subterráneas. Número 2. África se está dividiendo. Un nuevo océano se formará cuando el continente africano se parta por la mitad. Sí, han oído bien. Desde 2005, los movimientos de las placas tectónicas en Etiopía han estado separando la placa tectónica más grande de Nubia de la placa más pequeña de Somalia. Sin intervención humana, este continente está cambiando. Desde que Sudamérica y África se separaron en continentes distintos hace cientos de millones de años, no se había visto este fenómeno. ¿Ha pensado alguna vez en lo que esto significará para el continente africano y para el mundo? Podría significar que Etiopía y Uganda, dos naciones que actualmente no tienen acceso al mar, de repente tendrán acceso a las costas, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la industria. Estos cambios dramáticos y geográficos podrían deberse al ascenso del magma bajo las capas. En cualquier caso, el resultado de todas estas rupturas será un diminuto continente africano oriental. Esta revelación podría revolucionar el mundo tal y como lo conocemos, pero no ocurrirá de la noche a la mañana. Los investigadores calculan que pasarán entre 5 y 10 millones de años antes de que el continente africano quede completamente dividido. Así que mientras nos preparamos para este cambio, nos vemos obligados a imaginar cómo será el mundo para entonces. Desgraciadamente, es un acontecimiento que ocurre una vez en la vida, y puede que nuestra generación no tenga la suerte de verlo. Número 1. Fósiles de Homo sapiens. Unos investigadores han descubierto en Marruecos fósiles de la especie Homo sapiens más antigua conocida, de unos 300.000 años de antigüedad, en un yacimiento arqueológico cercano a la costa atlántica. Los hallazgos de cráneos, rostros y mandíbulas, identificados como los primeros miembros de nuestra especie, han sido datados en miles de años. Esto indica que el Homo sapiens podría haber existido más de 100.000 años antes de lo que se pensaba. La mayoría de los investigadores han situado los orígenes de nuestra especie en África Oriental, hace unos 200.000 años. Los hallazgos publicados no significan que el Homo sapiens se originara en el norte de África. En cambio, sugieren que los primeros miembros de la especie evolucionaron por todo el continente. Los fósiles de Homo sapiens se encontraron en un yacimiento de Jebel Irhoud, Marruecos. Son 100.000 años más antiguos que los fósiles de Homo sapiens, descubiertos anteriormente y datados con seguridad. Es el primer hallazgo de fósiles de este tipo en el norte de África y amplía la cuna de la humanidad a toda África. Los hallazgos anteriores se habían producido en el sur o el este de África. Los fósiles, que incluyen un cráneo parcial y una mandíbula inferior, pertenecían a 5 individuos diferentes, entre ellos 3 adultos jóvenes, un adolescente y un niño de 8 años. En la misma capa del yacimiento también se encontraron herramientas de piedra, huesos de animales y pruebas de fuego. Pero lo que los investigadores consideraron más notable de estos fósiles es que captan un momento de la evolución. Pero, ¿qué ocurrió entre medias? Supongo que más descubrimientos futuros revelarán más cosas. Gracias por vernos y hasta el próximo.